nosotros nos vamos a ceñir a la obra, al proyecto que está expuesto. Bueno, por aquello de que ni siquiera con una obra menor un arquitecto es capaz de callarse cuando le toca hablar de su trabajo y si no tememos pasarnos, ¿no? Solamente alguna reflexión previa, ¿no? Que tiene que ver con esta condición de lo menor, que parece que es la excusa o el soporte para una exposición, como si fuera algo que merece la pena señalar, por, no sé, por sintomático quizá, ¿no? Bueno, todos cuando empezamos, ya estamos como casi en la veintena de los años de trabajo, empezamos haciendo obras menores, ¿no? Arquitectura menor. Y uno piensa que es una especie de estadio por el que pasará, transitará y acabará haciendo, siguiendo el paradigma de los que lo formaron como arquitectos, acabará llegando a otras escalas, a otros retos, como a otras consideraciones más complejas, ¿no? Pero lo cierto es que no es así, que nuestra generación, por coyuntura, por la formación que hemos tenido, por las circunstancias del país donde hemos desarrollado nuestro trabajo, nos hemos quedado como una especie de generación eternamente joven, ¿no? Al menos en cuanto a los encargos se refiere. Seguimos haciendo proyectos como de recién salidos. Y eso, hombre, tiene la parte negativa, ¿no? Sobre todo la económica, pero también tiene ese rollo así como juvenil, ¿no? De que siempre nos permite como probar otras cosas y estar muy cerca, ¿no? Eso que ha comentado Curro de manos a la obra, ¿no? Bueno, el desarrollo, el trabajo del estudio en estos años siempre ha estado trufado de obras menores, ¿no? Ya digo, al principio creíamos que pasarían, al final no han pasado, pero está bien, ¿no? Aunque también defendemos la necesidad de cambiar de escala, es decir, la obra menor da para lo que da, es como una especie de probeta, como un ensayo, pero la aspiración siempre será probarlo en situaciones de otra complejidad, lo cual no creo que sea nada que le quite valor a lo menor, ¿no? O sea, yo creo que la obra menor también mejora cuando te enfrentas a la mayor, o sea, estás cambiando de escala, yo creo que es una cosa que retroalimenta las dos escalas, ¿no? Bueno, la cuestión es que en esta situación en la que la vida va pasando, ¿no? Y uno va aspirando a cambiar de escala y se va dando cuenta que no es así, bueno, pues los amigos van cambiando también, ¿no? Uno pasa de estar rodeado solamente de arquitectos, ¿no? En sus años de formación, los primeros años de trabajo, de arquitectos de trabajo intenso o artistas de, no sé, de una vida atribulada y con mucha carga conceptual, y de repente empieza a rodearse de padres, porque tiene hijos y sus amigos empiezan a ser, las horas compartidas empiezan a ser con padres de familia que comparten pues esta cuestión de la crianza, ¿no? Y este proyecto que os contamos hoy, el que está expuesto en la exposición, tiene que ver precisamente con eso, con una conversación entre padres en una especie de jardín de infancia, ¿no? En un parque de juegos de estos de una plaza cualquiera, ¿no? El asunto es que es un proyecto que surge a través de unos ya queridos amigos, incluso después de la obra, que se llaman Javi, Maite y Ricardo, que conocimos, como os digo, por esta circunstancia de compartir colegio, ¿no? Bueno, en el jardín o en la plaza y en el parque donde jugaban nuestros hijos empezamos a hablar, ellos se dedican a la cocina, ellos tienen un restaurante aquí en Sevilla y empezaban a contarnos cómo planteaban ellos la actividad, bueno, de la gastronomía, ¿no? Yo prefiero hablar de cocina, me parece menos cursi que de gastronomía y, bueno, eso tiene que ver también con la personalidad de ellos, ¿no? Entonces nos hablaban de la necesidad de cocinar despacio, por ejemplo, es decir, de que la cocina necesita tiempo, de la necesidad de una cierta experimentación, de la necesidad de trabajar con una cierta calidad de los materiales básicos, de soslayar o trascender de la pura necesidad que supone la alimentación, intentar provocar una cierta experiencia de otro tipo. Y claro, empezamos a pensar, era muy evidente, ¿no?, que si cambiábamos la palabra cocina por arquitectura, había como muchas reflexiones compartidas, ¿no? Bueno, esto es un lugar común, ya lo sabéis, pero en aquel caso se hacía muy evidente, ¿no? Parecía que era muy claro. Con el tiempo, pues esta amistad basada en los parques de juego se fue afianzando y en un momento dado nos llamaron y nos dijeron, mirad, en un lugar del centro muy cercano de aquí al colegio, en la calle Boteros, hemos alquilado un pequeño local porque queremos volver a los inicios de nuestro restaurante. Ellos tienen ya un restaurante muy asentado y muy, bueno, les va muy bien, pero en verdad los orígenes de aquel restaurante fue una situación mucho más underground, casi, bueno, casi oculta, ¿no? Donde en un corralón, un corral como los que aún quedan por Sevilla, tenían un taller donde experimentaban con platos de cocina y hacían como una especie de cena semanal, casi como en Fidelio, ¿no? En Ice Watch Chat, ¿no? Que tenías que llamar con una clave, te dejaban entrar y podías cenar, ¿no? Entonces ellos, que ahora les va muy bien, en el fondo, echaban de menos aquella situación un poco de experimentación, de no estar sometido como los ritmos casi de la hostelería, ¿no? Y nos dijeron que este local que habían alquilado tenía que ver con esta situación de volver al origen, ¿no? De volver a hacer un taller por encima de un restaurante, ¿no? El local que nos enseñaron pues era este que veis, creo que se ve suficientemente bien. Como os digo, apenas tiene 40 metros cuadrados, está en una calle muy estrecha, tiene esta condición un poco de arquitectura casi enterrada, ¿no?
En realidad hay muchos espacios, sobre todo los bajos del centro, de un centro abigarrado y denso como el de Sevilla, que se podrían considerar casi arquitecturas excavadas, más que una arquitectura construida, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la cota cero del centro de Sevilla no son sus calles, son en realidad sus azoteas, ¿no? Y se puede entender que los patios, los adarves, las calles, en realidad son situaciones de vaciamiento de una masa, más que de construcción de tapias, ¿no? Y en este tipo de situaciones esto sucede o se lee de una manera muy evidente, ¿no? Apenas estaba iluminado por un patio muy extremo de 20 metros de altura y apenas 2 metros cuadrados, la calle era muy estrecha, inmediatamente estaba la fachada del local de la edificación de enfrente y estaba en esta situación que apenas había luz desde dos lados opuestos, pero muy, muy tenue, ¿no? En el interior del local, bueno, pues se trata de un edificio de finales del 19 que tiene una arquitectura muraria de ladrillo, simplemente como del interés tectónico de una fábrica bien hecha, nada más, y una forjado, como veis, ya reforzado, y la singularidad de ese espacio era que en tan pocos metros cuadrados todo estaba gobernado por un pilar de fundición que estaba exactamente en el centro, ¿no? Más allá, aproximadamente como en el centro de masas de la planta, ¿no? Con lo cual esa situación ya intuíamos que iba a ser algo que iba a condicionar sin duda el proyecto. Más allá de ello, lo que ellos nos proponían era recuperar una cierta vinculación del acto de cocinar con el acto de la persona que va allí a disfrutar de la cocina, ¿no? No debían ser espacios ajenos el uno al otro, sino que hubiera una concomitancia muy directa entre el cocinero y los propios huéspedes o los propios comensales, ¿no? Bueno, esta situación del pilar central, el acto, bueno, Curro, te vamos a citar varias veces, ¿no? Pero esto que ha dicho Curro de cómo la forma deviene, al fin y al cabo, de una situación de relaciones que uno busca, pues rápidamente disparó el proyecto hacia una cierta circularidad, ¿no? Era como si la sección del proyecto, del pilar de fundación circular, empezara a reverberar, a generar un eco, y iba generando de una manera muy natural las formas que el proyecto demandaba, ¿no? Especialmente sometido a esa condición casi ceremonial, ¿no? Donde habría un maestro de ceremonias, que sería el cocinero, y una especie de comensales feligreses que atenderían, pues, a esta especie de liturgia de la cocina, ¿no? Bueno, ese acto tiene que ver con la circularidad, tenía que ver con la convergencia, tenía que ver con la polaridad, y supuso fundamentalmente empezar a dibujar la mesa antes que el espacio, ¿no? Es decir, el mobiliario, intuyendo también que en estas escalas menores, digamos que en la suerte no la jugamos como en las pequeñas distancias, ¿no? El mobiliario pasa a ser un elemento que seguramente define la arquitectura tanto como otras cuestiones que puedan ser de carácter más estructural o de división del espacio, ¿no? Bueno, en estas situaciones, asumido eso, el proyecto llegaba a un estado que todo arquitecto pretende y que solamente a nosotros nos ha pasado que se nos den algunas veces, ¿no? Que es que uno establece unas reglas y casi que el proyecto se va haciendo solo, ¿no? Eso no es un demérito, sino yo diría que es casi una situación esperada, ¿no? Que uno lanza una regla y el proyecto empieza ya a funcionar por su cuenta, ¿no? Pero también tiene una virtud como muy poderosa. Hay formas que de repente cuando encajan y cogen su sitio es imposible salirse de esa forma. Los propios clientes cuando nos enseñaron el solar, el local, tenían unos aseos ahí en la esquina. Bueno, los aseos se pueden aprovechar y nosotros nos hemos imaginado la barra aquí, ¿no? Nos dicen, oye, dejadnos que nos sentemos a trabajar y luego ya veremos. Y de repente cuando llegamos con la maqueta del proyecto, todo girando alrededor de ese círculo, decían ellos, se quedaron como descolocados, pero nos llaman, nos escriben por la noche un WhatsApp, eso lo hacen mucho los clientes. Tenemos aquí a dos, ¿verdad? Y nos mandan un WhatsApp y nos dice, oye, ya solo vemos el círculo, o sea, no podemos imaginar otra cosa. Claro, había algo como de hipnótico, ¿no? Bueno, sí, era un proyecto de todo o nada, claro, entraba en esta especie como de fascinación circular o nada salía, ¿no? Bueno, la cuestión es que la mesa, como os digo, es la que dispara el proyecto hacia un lado, entendiendo el mobiliario como el mediador de la escala entre la arquitectura menor, si queréis, y el usuario, ¿no? Por lo tanto, el proyecto funciona prácticamente como un mueble, ¿no? Todo en sus lógicas constructivas, en su expresión tectónica y también en su escala, ¿no? María, con este cachondeo que le caracteriza, decía, hemos pasado de pilotar, ¿no? Cuando hacíamos centros de congreso y este tipo de cosas, a hacer muebles bar, ¿no? Y es verdad que el proyecto es un poco un mueble bar y poco más, ¿no? Bueno, la situación del proyecto es esta que veis, es la construcción de un biombo que permite disponer un espacio que goza de una cierta autonomía, que es ajeno a la estructura urbana dada, la estructura edificatoria dada y
que surge a partir del pilar de fundición que os he dicho, ¿no? Desde el exterior es un proyecto absolutamente anónimo, no, apenas hay una señal que adivina que sucede algo dentro, y a partir de ahí se van generando los espacios intersticiales entre el círculo y el perímetro, una serie de espacios menores que ayudan a acolchar ese encuentro entre lo urbano y el espacio interior y a resolver los pequeños usos, ¿no? Aquí veis algunos dibujos que se hicieron para el proyecto, para explicarlo, donde ya veis que hay una lógica pues mobiliaria, ¿no? Como de elementos de madera que lo resuelve todo, ¿no? Al final, como digo, es un proyecto que podríamos decir de raíz barroca, ¿no? Es decir, es un proyecto que lo que pretende es resolver una autonomía espacial que de alguna manera está por encima de la escala, por encima de la función y por encima incluso del contexto, y después ya nos pelearemos, ya dirimiremos esa decisión en su encuentro con el perímetro y con el contexto que la acoge, ¿no? Claro, se trata, como os digo, de un recurso bien sabido, ¿no? Si se trata de hablar de arquitectura menor, pues menuda arquitectura menor esta, ¿no? Sabéis que estamos hablando de San Carlos alle Quattro Fontane, ¿no? Tan pequeñita, el propio Romini la llamaba San Carlino, ¿no? Es como una pieza, pero que está como cargadísima de arquitectura, ¿no? Recuerdo, ahí Cesare Brandi decía aquello de que toda arquitectura tiene una deuda cociente o inconsciente con un paradigma del pasado, ¿no? Comparar arte, que es como le llaman a este pequeño taller, con San Carlino es como una barbaridad, pero en el fondo hay algo como de recurso que a través de una transformación tipológica, sí que lee, acaba funcionando en las mismas claves, ¿no? Existe una autonomía espacial que permite desarrollar el proyecto a la manera que el arquitecto, seguramente en complicidad con el cliente, deciden desarrollar, y después hay toda una forma de dirimir el encuentro con la estructura dada a través de espacios colchón, ¿no? De un perímetro denso que funciona más bien como una sección ocupada donde se van disponiendo los usos menores del proyecto, ¿no? No sé, ¿la planta se ve bien? No, sí, ¿no? Sí. Si quieres contarla tú. No, sí, bueno, la planta es muy sencilla, ¿no? No hace falta contar mucho, ese mueble que nos permite meter todos los pequeños usos, y luego lo que sí hay varias decisiones, como dentro de esos 40 metros cuadrados, nuevamente nos repetimos, es muy normal en la cultura tradicional andaluza, ¿no? Esa entrada, atraviesas una puerta y de repente se van a aparecer en la diagonal como el espacio que te va concadenando todo el espacio. Aquí no había mucho que concadenar, simplemente la calle con el pequeño patio detrás, pero esa pequeña línea, esas pequeñas fugas hace que de repente estos 40 metros cuadrados cojan una dimensión mucho mayor, ¿no? Luego también esto del círculo, cuando decimos que cuando la geometría es poderosa, la del círculo lo soluciona todo, lo solucionaba todo, pero todo, todo. Uno de los grandes problemas aquí era meter los círculos del ámbito de maniobra de los minusválidos, ¿no? Tú tienes que meter uno en el vestíbulo de entrada y otro en el baño. Claro, la gerencia de urbanismo, cuando llevamos esto, creemos que es el baño que hemos visto más eficaz en cuanto al círculo, porque es el círculo y lo que queda está todo lo demás, ¿no? O sea, a partir del círculo ya empezó como a cuadrar entera la planta, ¿no? La planta luego es muy sencilla, entrar en un vestíbulo, una pequeña barra que te recoge. Sí, el vestíbulo tiene que ver también con obligar a entrar de una manera tangente, es decir, esa propia condición geométrica casi exclusiva del círculo, tan cerrada, que no empieza ni acaba en ningún momento, provoca que el momento del acceso es un momento crítico, es un momento de la ruptura precisamente de una geometría absolutamente de reglas muy definidas, ¿no? Entonces se trataba de entrar tangencialmente, de paso generar como un espacio colchón entre la calle y el interior, que nos parece siempre como importante, y a partir de ahí pues todos los regresamientos que van surgiendo pues son lugares de almacenaje, office, pequeña bodega, el aseo de discapacitados que me había contado y demás, ¿no? Bueno, desde el interior ya hay como esta vocación de denotar esa situación de independencia respecto al contenedor, me refiero respecto al espacio dado, tanto en la construcción, se construye como un biombo de tablero de freno contrachapado, los rastreles que van dando estructura y forma al biombo de madera, lo único que hacen es coincidir con la junta entre los paneles de contrachapado, que es como el lugar débil, ¿no?, de un contrachapado. La cara funciona, pero los cantos siempre son más débiles y tienen como peor prestancia, y a partir de ahí, dada una cota, pues se ubican instalaciones y el número de rastreles se densifica para generar después una cobertura más intensa que permita velar instalaciones y generar un ambiente atmosférico, digamos, ¿no?, o más acogedor, ¿no? Bueno, estas son algunas situaciones, el vestíbulo que os decíamos que permite entrar de una manera tangente al espacio del biombo, al espacio del taller, la situación de los aseos que funciona igualmente utilizando esos regresamientos del perímetro, al otro lado un office. Bueno, la planta central es cierto que, bueno, pues como un arquetipo, una tipología poderosísima que siempre nos ha interesado mucho en el estudio, no es que sea
como una recurrencia, pero es cierto que siempre hay algo en esa forma que obliga a la centralidad, que obliga a la concentración, que genera un espacio participado de alguna manera, pero también un espacio que divide, porque echar las cosas como hacia el exterior siempre nos ha interesado, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues estamos acabando un par de viviendas que precisamente recurren un poco a las mismas circunstancias, no tanto como una manera buscada, pero sí que es verdad que la escala menor o la arquitectura menor, creo que con Tomás lo comentamos alguna vez, te permite, si no el gran experimento, te permite la serie. Es decir, uno no tiene como el gran proyecto donde comprobar cosas, pero si se enrolla, consigue 4 o 5 pequeños proyectos donde está probando la misma idea, ¿no? Entonces genera experimentación por la serie, más que la experimentación por el ejemplo claro. No hay arquitectura menor en sí, no existe el concepto de arquitectura menor, hay la oportunidad de llevar a cabo ciertas ideas en determinadas escalas. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en estas 2 viviendas sobre esa idea como de centralidad, ¿no? De espacio central, que divide, pero también engloba. También lo hemos probado en concursos en situaciones muy diferentes, como contexto en África, un concurso que no ganamos, pero del que aprendemos muchísimo, o un concurso que sí hemos ganado recientemente, que es otra escala, que es un concurso en Corea en el que el espacio central nuevamente es el espacio que divide y el espacio que une, porque son 2 edificios que a su vez se engloban. Sí, que mantiene una cierta autonomía geométrica frente a las presiones del contexto que deforman el perímetro de la pieza, ¿no? Bueno, la situación al final, ya la habéis visto, está muy ligada también a la construcción de una mesa, que era el elemento a partir del cual surge el proyecto y que, bueno, diseñamos con especial interés, ¿no? Después todo proyecto tiene sus retos, ¿no? Aunque sean de una escala menor, necesita disponer como de herramientas específicas que permitan precisamente dar una respuesta adecuada y concreta, por pequeño que sea el proyecto, ¿no? Nos pone mucho los retos constructivos, aunque sea una cosa así tan pequeña. Claro, entonces, una cuestión tan básica como esta, tan repetitiva, que se resolvía siempre con un pórtico que funcionaba por revolución, siempre es el mismo pórtico. Claro, como los radios no son como de una bicicleta, que son de sección despreciable, sino que tienen la sección de una escuadrilla de madera, cuando convergían sobre el centro, el pilar de fundición, resulta que se molestaban unos a otros, ¿no? Entonces uno pues, sigue tirando como de cómplices, ¿no? Como de gente que viene a ayudarle, ¿no? Decía, hay un texto de T.S. Eliot que a mí me interesa especialmente, que se llama La tradición y el talento individual, que dice que toda construcción poética se basa precisamente en el juicio crítico sobre obras pasadas, ¿no? Sobre obras que te preceden de alguna manera. Es como una frase complementaria a la de Cesare Brandi, ¿no? Entonces, claro, uno es como aquello de Billy Wilder acordándose de Lubitsch, ¿no? ¿Cómo lo haría él? ¿Cómo lo haría el maestro? ¿No? Y nos acordamos de esta obra de Franco Albini, la cripta de la Catedral de San Lorenzo, donde nosotros imaginábamos que nuestra estructura de madera era como el encofrado que él debía utilizar para construir sus paraguas de hormigón, ¿no? En esa obra tan absolutamente alucinante, ¿no? Y nos gustó también descubrir, al tirar del hilo, al rascar un poco más en esa obra, que el propio Franco Albini se llevó años, mientras no podía hacer esa obra, que era la que realmente perseguía, haciendo pues este mobiliario de... Sí, estos muebles son de caña, ¿no? Son de caña, ¿no? Donde iba haciendo como anillos de compresión y anillos de tracción, entrelazándolos con caña y generando estas arquitecturas radiales hasta que por fin, a partir de esta arquitectura ultra menor, ¿no? O ya como hiper menor, consiguió dar el salto a una arquitectura menor. Y me imagino que si hubiera podido, hubiera ido a otro tipo, ¿no? Con lo cual, uno va como basándose en la lectura crítica de otras arquitecturas del pasado. Me parece una lección bonita porque también reclama una cierta autonomía de la disciplina arquitectónica. Es decir, si el poeta para hacer poesía lee poesía, yo creo que el arquitecto para hacer arquitectura lee muchas cosas, pero también lee arquitectura, ¿no? Bueno, esta situación al final no solo la resolvimos con una especie de anillo de tracción, en definitiva, que a través de unos clips artesanales iban enganchando los distintos radios, ¿no? Esta condición siempre de pensar que las ideas no están agotadas, las ideas son como argumentos que alguien inicia y que uno podría llegar a seguir como desarrollando en el futuro, ¿no? Hay una obra circular también de Tacita Dean basada precisamente en los dibujos de Giorgio Morandi, el pintor boloñés, que iba como generando estas geometrías, disponiendo de esa manera los bodegones famosos, ¿no? Y Tacita Dean dice, bueno, la obra de Morandi la conocemos bien, pero él dejó como tangencias, ¿no? Como elementos que pueden seguir siendo aprovechados y en torno a los que podemos reflexionar, ¿no? Y lleva a cabo todas estas fotografías, yo creo que tan bonitas, de esos calcos que Morandi iba utilizando para colocar los objetos de sus bodegones, ¿no? Esta situación, de nuevo, de pensar que estamos continuamente como reescribiendo círculos, si queréis, sobre otros que ya lo han dibujado, ¿no? El momento de la obra tuvo que ver con el dibujo. Yo estaba deseando atar el cordel al pilar y empezar a dar vueltas, ¿no? Para dibujar el círculo, para empezar a replantear.
Y hay un momento decisivo que yo creo que estas obras también tienen como la hermosura de la cercanía, ¿no? Claro, si sale bien, y si nos llevamos bien, si no, no, ¿no? Y aquí hubo el hallazgo de dos personajes que me hubiera encantado que vinieran, que son Nicholas Chandler e Ignacio, que se llama a sí mismo Hombre de Madera, ¿no? Cuando un tipo se presenta y dice, me llamo Hombre de Madera, tú dices, bueno, esto se pone serio, ¿no? Que fueron a través de Javi, Ricardo y Maite, precisamente, los clientes los que nos dijeron, oye, esa mesa que habéis diseñado creemos que requieren de unos carpinteros un tanto especiales. Y nos dijeron, con un problema, son unos carpinteros lentos. Y yo les dije, bueno, pues resulta que nos hemos ido a reunir unos cocineros lentos, con unos arquitectos lentos y con unos carpinteros lentos, así que a ver cómo acaba esto, ¿no? Bueno, ellos entraron rápidamente en el juego de la mesa, que tiene como este patrón que puede parecer más o menos decorativo. Sí, porque eso fue un hallazgo al encontrarlos a ellos. Ellos nos dijeron que ellos no trabajan con maderas que compran, sino que ellos trabajan con maderas de Sevilla. Y yo dije, bueno, ¿madera de Sevilla qué? Y dice, no, es que nosotros tenemos avisado al ayuntamiento, a la gente, todo el mundo lo sabe, cuando hay un vendaval y se caen los árboles, cuando hay podas nos llaman, nosotros cogemos esas maderas, las llevamos a nuestro taller, las secamos durante mucho tiempo, porque son maderas que no son buenas, pero con un secado con tranquilidad lo acaban siendo. Y claro, nosotros tenemos todo ese tipo de madera, pero las que tenemos. Ay, me gusta pensar. Tenemos gramilla, tenemos no sé qué, y esto es lo que hay. Y entonces, claro, con esa madera, ese password viene de intentar aprovechar todo este tipo de maderas de Sevilla. Claro, yo pienso que ellos en el coche llevan como estas bandas de gángster que llevan pinchada la radio de la policía para saber dónde son los atracos, pues igual por el servicio de parques y jardines, ¿no? Cuando se cae un árbol, rápidamente llegan antes que los podadores y se lo llevan, ¿no? Bueno, esto es tangencial, pero los platos también lo hizo otra. Los platos lo hizo una chica ceramista coreana, sí, sí. Pero están hechos a mano. Y al final, pues la mesa, más allá del interés formal o constructivo que pueda tener, bueno, pues a todos nos gusta mucho y a Maite y a Ricardo también y a Javi, porque cuenta un poco, pues una mesa que es como de aquí, ¿no? Fijaos, las mesas con las que está hecha y que definen las maderas con las que está hecha y definen esta especie de código, pues naranjo viejo de San Juan, o cipreses del cementerio de Sevilla, o melia del convento de Santa Paula, sófora japónica del bar Trinidad. Bueno, pues los vais viendo abajo, ¿no? Naranjo de diversas calles de Sevilla, robinia de los jardines del Valle, al lado de nuestro estudio, o gravillea del Parque de María Luisa, ¿no? Bueno, también tenía la mesa esa consideración, bueno, eso que me ha gustado tanto que has dicho tú, Javi, de la fundación, ¿no? De la necesidad como de establecer un cierto mito, ¿no? Leíamos por aquel entonces un texto de Gustavo Bueno, el filósofo, que hablaba de la mesa, ¿no? Y le decía que la mesa es el suelo de las manos, ¿no? Él hace una lectura, no lo hace solo de la mesa, lo hace de distintos elementos mobiliarios, que es muy sugerente porque habla de la mesa como una especie de consecuencia antropológica, ¿no? El hombre, cuando deja de andar a cuatro patas, ¿no? De repente libera las manos. Y las manos necesitan como su cota, necesitan un plano donde desarrollen una actividad específica, ¿no? Y así surge la mesa, ¿no? Entonces, esta situación de la mesa como un elemento constructivo, incluso variable en altura en este caso, porque si está más alta funciona para desarrollar cursos, o si está más baja para una cena convencional, nos permitía también entenderla con la máxima ambición constructiva también, ¿no? Bueno, y a partir de ahí un poco la paranoia circular, esta que decía María, que era como la clave, era como, te voy a traer muestras de la botonera, de, yo qué sé, de la cadena del váter, ¿no? De la cisterna, y tú, bueno, vale, pero dentro de la gama redonda, ¿no? Y todo lleva, pues, esta decisión un poco cómoda, por qué no decirlo, el timbre, esto fue un disgusto de mi madre, que me trajo este timbre veneciano, ¿no? Tan querido, y yo le dije, mamá, gracias por el regalo, pero este lo tengo que poner aquí, se lo voy a regalar a mis otros amigos, ¿no? Y este tipo de timbre veneciano que también es circular, y así, pues, bueno, todos entraron al Trapan, ¿no? Ellos, la verdad que están muy contentos, ya digo que siguen siendo amigos, pese a todo, y siempre dicen que en T, que es como se llama su taller de cocina, se sienten de alguna manera como en casa, ¿no? Y quizá eso tenga una explicación, ¿no? Resulta que su restaurante matriz está en la calle San Luis, justo enfrente de San Luis de los Franceses, ¿no? Este dibujazo es de Elena, que no sé si está por aquí, que es arquitecta y está en el estudio con nosotros. Y esta es la situación de T, su restaurante matriz, aquel que les va muy bien, frente a la iglesia de San Luis de los Franceses, ¿no? Entonces, este mundo de la planta central, del arquetipo, de lo barroco, de la autonomía espacial frente a la estructura urbana, de alguna manera, bueno, nosotros queremos pensar que es algo que le suena natural, ¿no? Más bonito me parece todavía pensar que la iglesia de Leonardo de Figueroa en realidad es un remedo de la iglesia de Santa Inés, ¿no? De Piazza Navona, del propio Borromini, ¿no? O sea, es de nuevo una historia como de arquitectos que piensan, escriben o van haciendo a partir de las ideas que otros arquitectos fueron desarrollando, seguramente de antes aún, ¿no? Porque Franco Albini, cuando hace aquello de San Lorenzo, estaba hablando de los zolois micénicos, no creáis que era un invento mobiliario, estaba pensando nada más y nada menos que en los zolois, ¿no? O
O sea, que existe esta consideración de ir tirando del hilo. En alguna publicación han comparado la estrategia de T con la operación de doña María Coronel, ¿no? Por aquello del perímetro que resuelve, pues, o digamos el vacío interior que resuelve un perímetro constructivo. A nosotros nos da la risa, nos parece muy exagerado, nos parece exagerado incluso por el tamaño, ¿no? No hay ninguna consideración posible que permita la comparación, ¿no? Pero también al mismo tiempo nos consuela pensar que el propio Borromini parece ser que iba presumiendo por Roma diciendo que su San Carlos, su San Carlino, cabía en uno de los pilastrones de San Pedro del Vaticano de Miguel Ángel, ¿no? Así que será posiblemente que es cierto aquello de que el tamaño no importa, ¿no? Muchas gracias.